Jesús, invocamos tu nombre en esta tarde, Señor. Agradecemos, Señor, por tu Espíritu en nosotros, que nos revela toda la verdad, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía a la verdad y nos alumbra, Señor. Gracias por Cristo, que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Gracias, Padre. Hoy nos presentamos a ti, Señor, con gozo y alegría en nuestros corazones, elevando alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. El que está en los cielos es digno. Es el más hermoso de los hijos de los hombres. Te amamos, Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu precioso nombre, Cristo. Tu nombre que es sobre todo nombre. Invocamos hoy tu nombre, Cristo, Cristo. Invocamos hoy tu nombre, Cristo, Cristo. Todo Cristo, tu nombre es igual. Cristo, Cristo. Sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Oh, eres hermoso, Cristo. Hermoso Cristo, Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Yo quiero verte, pues yo quiero verte tal cual eres. Yo quiero verte, pues yo quiero verte tal cual eres. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pues yo quiero verte, pues yo
verte tal cual eres. Yo quiero verte. Yo quiero verte tal cual eres. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Oh, el más hermoso Cristo. Te amo, Cristo. Espíritu de sabiduría, abre mis, queremos verte hoy, Señor. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Pues yo quiero verte. Pues yo quiero verte tal cual eres. Pues yo quiero verte. Pues yo quiero verte tal cual eres. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres una vez más. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso. No hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra. No hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra. No hay nadie como tú en el cielo o en la tierra. No hay nadie como tú en el cielo o en la tierra. No hay nadie como tú en el cielo. Amén, Jesús, no hay nadie como tú. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso. Yo sé que tus ojos son llamas de fuego y que tu cabello es como la nieve. Yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso.
es como la nieve, yo sé que tu voz suena como las aguas. Eres hermoso, no hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso, no hay nadie como tú, Jesús. Eres hermoso y no hay nadie como tú, Jesús. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos hoy. Espíritu de revelación, abre mi corazón, pues yo quiero verte, pues yo quiero verte tal cual eres, pues yo quiero verte, pues yo quiero verte tal cual eres. Amén, Señor. Deseamos ver tu hermosura, Jesús. Deseamos verte, Señor, y contemplarte y cantar de quién eres tú, Señor. Bendito eres. Jesús. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo. Declaramos esta verdad, Jesús, tú eres el Cristo, eres el Mesías, el ungido de Dios, aquel que fue aprobado por el Padre, aquel de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oigan. Gracias, Jesús, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor, y sobre esta revelación es edificada tu iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Jesús, como iglesia declaramos que tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendecimos tu precioso nombre, Jesús. Eres el Cristo, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, Señor. Amén, Jesús. Si alguien más gusta pasar, el micrófono está abierto. Cristo, Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, nuestro fundamento, nuestra roca, Cristo. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay salvación, Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, Él me hace cantar. Aleluya, 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 Él me hace cantar. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Aleluya, 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 Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Él me salvó, me rescató, Él me limpió. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él me salvó, Él me limpió, me perdonó y ahora libre soy. Yo cantaré, yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 y yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 y yo cantaré
siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Gracias, Señor, por tu salvación tan grande. Gracias, Señor, proclamamos tu amor y tu bondad, Señor. Proclamamos el Evangelio, Señor. Proclamamos que un hombre, Jesús de Nazaret, murió por nuestros pecados, caminó en santidad, y Él es el Hijo del Dios viviente, que está sentado a la diestra de la majestad. Y sobre esta roca, Señor, estamos cimentados como tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Bendito eres, Jesús. Éxodo 3, 13 al 15 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque en estos tiempos alabamos, bendecimos y adoramos al único Dios verdadero, el de nuestros antepasados, el de presente y el que será, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y omega, el que nos hizo a imagen y semejanza, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien vino a morir por nosotros. Y dijo el Señor: quien me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Gracias, Padre, por darnos a nuestro Señor Jesús, y síguenos dando revelación de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Aquel que es poderoso para guardarnos y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él. Aquel que es poderoso y aquel
y con gozo presentarnos sin mancha delante de Él, al único Dios y Salvador, y a Jesucristo, sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y autoridad por hoy y siempre. Amén. Por hoy y siempre. Amén. Por hoy y siempre. Amén. Tú eres fiel para guardarnos sin caída delante del Padre, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el Hijo. Gracias por Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque es el único que puede presentarnos sin mancha delante de ti. Fiel es Dios, el cual terminará la obra que comenzó en nosotros. Bendito eres, Jesús. Te amamos, Cristo. Amén, Señor. Amén. Pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos y verlos. Como que de pronto ya quiere hacer calorcito y de pronto otra vez se siente frío, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estamos por acá. Pues bueno, me da mucho gusto saludarlos, hermanos, y vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, bendecimos tu precioso y tu santo nombre, y en el nombre de Jesús, Señor, pues oramos que, Señor, pues nuestro corazón sea abierto, nuestros oídos también sean abiertos, Señor, para escuchar tu palabra, ya que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oigan. Así que queremos escucharte, Señor, queremos escucharte, queremos, Señor, disponer completamente todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro corazón también reciba de tu palabra, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como iglesia lo declaramos también: tú eres el Cristo, el bendito de Dios, el Hijo de Dios, y te damos gracias porque eres nuestro Señor. Ponemos en tus manos ese tiempo de considerar tu palabra,
pedimos que nuestro corazón se expanda al exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos en Segunda de Reyes, capítulo 21. Estamos ahora estudiando la vida del rey Manasés, hijo de Ezequías, y hemos visto algunas cosas en relación a este rey. Se nos dice que él comenzó a reinar a los 12 años, pero su corazón inmediatamente se inclinó hacia lo pecaminoso delante de Dios. Y hemos visto cómo nuestra edad no es digamos, como una garantía de decir, no, pues ya estoy muy grande o estoy muy chico, de seguir correctamente delante de Dios, ¿no? O sea, desafortunadamente podemos pues desviarnos de Dios si no guardamos nuestra vida delante de Él. Y hemos hablado algunas cosas de estas y vamos a seguir pues tocando la vida de este rey Manasés, y quiero que vayamos aquí a Segunda de Reyes, capítulo 21, y que leamos el versículo 1 y 2. El versículo 1 más bien, vamos a terminar con esta parte y vamos a continuar con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, dice aquí, versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces hemos visto cómo hubo otros personajes, como Timoteo, que fue instruido en la palabra de Dios desde que era niño, en las Sagradas Escrituras, y esta fue una labor de Loida, su madre, y de Eunice, su abuela, y cómo estas mujeres pudieron, Pablo pudo hablar un buen testimonio de ellas, ¿no? Hicieron una labor excelente con Timoteo, alguien que fue un apoyo muy importante para el ministerio del apóstol Pablo, y podemos ver esto. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, el 1, se nos dice que Manasés tenía 12 años. Entonces, podemos de pronto decir, bueno, pues a los 12 años, pues tal vez no tenía tanto interés en las cosas de Dios este hombre llamado Manasés, pero la Biblia nos presenta a otra persona también de 12 años, y es interesante porque el dato que se nos da de Jesucristo en su edad, pues como adolescente o como joven, es precisamente cuando tenía 12 años. Y eso es algo me llamó la atención por el hecho de que Manasés comenzó a reinar a los 12 años, pero también la Biblia cita este dato en relación a Jesucristo, menciona algo que hizo a los 12 años, igual que Manasés. Entonces vamos a Lucas capítulo 2, y aquí podemos leer del versículo 41 al 52, y se nos describe un evento de la vida de Jesucristo a los 12 años. Esto está maravilloso, y vamos a leerlo y hablaremos un poquito solamente de esto. Dice aquí, Lucas 2, del 41 al 52, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice, y cuando tuvo 12 años, aquí está este dato interesante, dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, fíjense, dice aquí el niño Jesús, en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura
Dice, y en gracia para con Dios y los hombres, dice aquí la Escritura. Entonces, aquí se nos dice que Jesús tenía 12 años. Como era costumbre de la familia, subieron a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y de pronto, pues Jesucristo por allí se dirigió al templo y ahí estaba, nos dice la Escritura, con los doctores de la ley, sentado en medio del templo, escuchando lo que hablaban los doctores de la ley, pero también haciendo muchas preguntas. Y todos estaban maravillados, ¿sí?, de esta gracia, de esta sabiduría que había en Jesucristo. Podía hacer preguntas, podía escuchar los diálogos de los doctores ahí de la ley. Y entonces, pues bueno, sus padres ahí estuvieron buscándolo hasta que lo encontraron aquí en el templo. Pero es muy interesante ver cómo Jesucristo a los 12 años de edad, fíjense bien, él tiene un interés por estar en la casa de Dios. ¡Qué increíble! Ella tenía un interés por estar en la casa de Dios. Entonces, Jesucristo estaba ahí en la casa de Dios a los 12 años. Y esto es interesante porque podemos darnos cuenta que aunque tengamos 12 años o tengamos 9 años o 6 años, sí puede haber un sincero interés por parte de niños para estar en la casa de Dios. De hecho, los niños son los que a veces mueven a los hogares y los padres van a la reunión de iglesia, ¿sí?, porque los niños son los que quieren estar en la clase, por ejemplo. Dicen, no, es que hay que ir a la clase, mamá, papá, hay que ir a la clase a la iglesia porque ahí nos van a dar una clase. O sea, los niños tienen un interés muy sincero por conocer del Señor, por escuchar del Señor, y aman con sinceridad la reunión de iglesia. Entonces Jesús a los 12 años podemos ver que tenía un gran interés por escuchar las cosas de Dios, ¿sí?, por estar en la casa de Dios, y no perdió la oportunidad a los 12 años cuando subió con su familia a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, a entrar en el templo de Dios y estar con los doctores de la ley, escuchando, haciendo preguntas, viendo, escuchando lo que hablaban estos hombres, oyéndolos, dice aquí el versículo 46, y preguntándoles también cosas. Entonces Jesús, amados hermanos, a los 12 años tenía un gran interés por estar en la casa de Dios y escuchar las cosas en relación a Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando lo encuentran sus padres, Jesucristo les dice, le contesta a su madre, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? En otras palabras, lo que Jesús le estaba contestando a sus padres es que él tenía que estar en la casa de su padre. O sea, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Este es el lugar donde él ha prometido su presencia, ¿de acuerdo? Y yo tengo que estar en la casa de mi padre. Años más adelante, ya en su ministerio, ¿sí?, pues entró a Jerusalén, al templo, y limpió el templo, ¿se acuerdan? Cuando hizo un látigo por ahí y cuando echó a los cambistas dentro del templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Pero bueno, Jesucristo a los 12 años tenía esta identidad, este vínculo con su casa, con la casa del Padre, ¿de acuerdo? Jesucristo años más adelante moriría en la cruz para dar lugar a la iglesia, al verdadero templo de Dios, al verdadero edificio espiritual de Dios. Ese edificio construido ahí, el templo solamente era una figura de la realidad que vendría a construir Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces Jesucristo podía ver que había un vínculo muy importante entre él y la casa a los 12 años. Esta casa es la casa de Dios, esta casa es la casa de oración, esta casa es la morada de mi Padre, y solamente es una figura. Yo moriré, iré a la cruz, resucitaré de entre los muertos y entonces daré lugar al verdadero edificio de Dios, pero ahorita este solamente es una figura de aquello que he venido a cumplir más adelante. Entonces era maravilloso este vínculo de Jesucristo a los 12 años con la casa de su Padre. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? En otras palabras es lo que estaba diciendo Jesucristo. Entonces Jesús tenía este vínculo interesante en la casa de Dios. Y bueno, dice la Biblia en el versículo 50 que sus padres no entendían estas palabras.
pero Jesús ya tenía un interés en la casa de Dios. Esto es importante porque les digo, los niños son tan sinceros que sí tienen un interés por la casa de Dios. Tristemente, los que podemos echar a perder a los hijos y que los hijos pierdan ese interés somos los padres. Los padres podemos ser los responsables en que los hijos no tengan interés en la casa de Dios, así como probablemente nosotros no lo tengamos. Pero los niños, de manera genuina, si tú les inculcas el amor a la iglesia, el amor a la casa de Dios que es la iglesia, ellos lo van a amar, lo van a apreciar la casa de Dios. Y va a existir este vínculo, así como Jesús a los 12 años, en su adolescencia, él tenía un vínculo con la casa de Dios. Por eso estuvo ahí entre los doctores, escuchando, haciendo preguntas y etcétera, ¿no? Entonces vemos esto. Bueno, dice el 51 que Jesús descendió con ellos, volvió a Nazaret, dice, y estaba sujeto a ellos. Es decir, que Jesucristo, aunque es Dios, él a los 12 años todavía vivía en obediencia a sus padres, estaba sujeto a ellos. Es decir, que sus padres le podían decir, pues haz esto, haz aquello, ve a este lugar, tráeme esto, y Jesucristo les obedecía. En este caso, Jesús regresó a Nazaret con sus padres. ¿Por qué? Porque vivía sujeto a ellos, les obedecía en todo a sus padres. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, es decir, en edad, y la gracia de Dios y de los hombres estaba acompañando a Jesús. Entonces podemos ver cómo Jesucristo a los 12 años tenía un vínculo muy fuerte con Dios, con la casa de Dios y con la palabra de Dios. Y vivía, ¿sí?, obedeciendo y vivía sujeto pues a sus padres, les obedecía en todo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es interesante. Manasés a los 12 años podemos ver que hizo lo malo delante de los ojos de Dios e hizo cosas espantosas, pero Jesucristo tenía este vínculo con la casa de Dios, con la palabra de Dios, con Dios mismo. Bueno, regresando aquí a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1, también nos dice cuántos años reinó Manasés, y nos dice que reinó 55 años, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que fue un periodo largo de su reino en Jerusalén, de este hombre Manasés. Pues, o sea, reinar 55 años, pues no es poco tiempo, ¿de acuerdo? Es un tiempo bastante grande. Pero podemos ver que el reino de este hombre, aunque fue largo, fue un reino perverso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver toda la perversidad que hubo en estos 55 años de su reino, o un poquito menos, porque también Crónicas nos presenta cómo sí se arrepintió. Eso lo veremos más adelante. Pero bueno, entonces Manasés reinó 55 años, fueron muchos años, pero fíjense, aunque fueron muchos años, no necesariamente esto significa que Dios estaba de acuerdo, que aprobara y que bendijera ese reino. O sea, no porque fuera mucho tiempo el que estuviera reinando, podemos decir, pues como reinó muchos años, entonces Dios estaba aprobando ese reino. No necesariamente lo largo de un periodo, en este caso de este rey que reinó, significa que Dios estaba aprobando ese reino y que estaba de acuerdo y que Dios estaba bendiciendo ese reino. Todo lo contrario. Pero bueno, él reinó a final de cuentas todo este tiempo. En el versículo 2 se nos dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. De hecho, todo lo malo que hizo este rey, aún muchos años más adelante, con el profeta Jeremías, se utilizó como una señal aquello malvado que hizo en su reino Manasés, que el profeta Jeremías habló en relación a las consecuencias que vendrían sobre Judá y Jerusalén por causa del pecado que cometió Manasés. Pero ya Manasés murió, pasaron otros reyes, Jeremías estaba como profeta y dijo algo en relación a este reino malvado de Manasés. Vamos rápidamente a Jeremías 15:4, solamente para que veamos cómo el mal reino de Manasés sirvió para amonestar al pueblo de Dios años más adelante. Dice Jeremías 15:4, dice, y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías,
rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, el profeta Jeremías aún hizo mención del mal reino de Manasés, ¿de acuerdo? Y por causa de ello, Dios también iba a entregar a terror, dice una palabra muy fuerte, los voy a entregar a terror, ¿de acuerdo? A todos los reinos de la tierra por causa de Manasés. O sea, entonces el reino de Manasés realmente fue un reino muy, pero muy perverso. Fue un reino, aunque largo, perverso, donde no estuvo la bendición de Dios, y fue un reino, ¿de acuerdo?, pues malo delante de los ojos de Dios. Pero Dios, por causa de ese mal reino de Manasés, entonces Dios iba a entregar también a su pueblo más adelante al terror, dice la Escritura, por causa de este mal reino que llevó a cabo Manasés. Bueno, Segunda de Reyes 21:2 nos dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí hay algo interesante que tenemos que ver. Este rey Manasés copió, amados hermanos, ¿sí?, las abominaciones de las naciones. Eso está horrible. Las abominaciones de las naciones que no tenían como Dios a Jehová Dios, ¿de acuerdo? Manasés copió sus prácticas pecaminosas. Entonces Manasés copió y cometió los terribles pecados que cometían las demás naciones que estaban alrededor. La palabra abominación nos introduce al ámbito espiritual de la idolatría, porque detrás de todo ídolo hay un demonio. Entonces la palabra abominación hace referencia principalmente a los ídolos, ¿de acuerdo? Entonces este Manasés comenzó a practicar la idolatría nuevamente. Entonces la palabra abominación específicamente se refiere a la idolatría, pero esta palabra significa repugnante o asquerosidad. Eso es la palabra abominación, ¿de acuerdo?, que aparece aquí en el versículo 2. Repugnante, asquerosidad y aborrecimiento, pero específicamente se refiere a la idolatría. Entonces Manasés se volvió a los ídolos otra vez, introdujo en su malvado reino largo de 55 años a los demonios. Eso fue espantoso. Le dio apertura a un ámbito espiritual muy fuerte, a los demonios, a través de la idolatría. Y no solamente de la idolatría, vamos a leer algunas cosas más que introdujo este rey, pero la idolatría fue introducida nuevamente por este rey Manasés. Entonces, y produjo esta abominación. Entonces, hizo conforme a las abominaciones de las naciones. Y el versículo 9 también nos dice que Manasés indujo a todo el pueblo de Judá a que hicieran más mal que las naciones. O sea, la abominación que cometió Manasés todavía fue mucho mayor. Ahora, en estos versículos, en el 2 y en el 9, también aparece la palabra naciones. Y la palabra nación también nos habla de algo interesante. En el griego, esta palabra, en el hebreo, esta palabra, no recuerdo si es griego o hebrea, pero en el original, si es en el hebreo, esta palabra nación en el hebreo se refiere a una manada de animales. O sea, sí se refiere a los pueblos, a la gente, a pueblos y a gente, ¿de acuerdo? Pero también de manera figurativa la palabra nación se refiere a manada de animales. Porque miren, una persona que no tiene a Dios, no generalizo, pero sí puede actuar como un animal. Esa es la verdad. O sea, recordemos, por ejemplo, el juicio de Dios sobre Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Que de pronto su entendimiento se perdió y se convirtió prácticamente en una bestia de ahí del campo, ¿no? Que comía pasto y le creció el cabello y plumas y sus uñas crecieron como garras, ¿no? Entonces eso fue un juicio por parte de Dios, porque este rey Nabucodonosor jamás reconoció a Dios. Cuando él sabía por parte de Daniel que él era la cabeza de oro de aquella imagen que tuvo aquel sueño, ¿sí? Y que todo lo que estaba bajo su poder, bajo su gobierno, es porque Dios se lo había entregado.
Dios se lo había otorgado, pero este rey jamás reconoció a Dios, ¿de acuerdo? Entonces Dios tuvo que venir con un juicio muy fuerte sobre este rey y bueno, este juicio fue que aún su mente perdió ahí como la noción de ser un ser humano y se convirtió como una bestia. Y no recuerdo el pasaje, pero el apóstol Pedro también cita esto, o Judas, no me acuerdo, que cita, dice, bueno, de hecho Pablo a Tito le dice de los de la isla de Creta, ¿no? Dice, hay un profeta que les dice que son glotones malas bestias, ¿no? O sea, no estaba exagerando, se comportaban los de la isla de Creta como bestias, glotones y como bestias. Pero también por ahí no recuerdo bien si es Judas o Pedro, que cita también cómo pues algunas personas al final de los tiempos van a actuar así también. Si alguien recuerda ese pasaje, se lo agradecería que me lo recuerde por ahí. Pero bueno, entonces esta palabra nación, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy citando el significado de la palabra nación? Porque Manasés copió las abominaciones, las cosas repugnantes, las cosas que son asquerosas delante de Dios. Tal vez no son repugnantes ni asquerosas para las naciones, porque las naciones aman sus ídolos, ¿de acuerdo? Aman sus ídolos las naciones, pero para Dios sí es algo abominable. Entonces este rey Manasés adoptó las abominaciones de las naciones, ¿de acuerdo? Y entonces las naciones, pues muchas de ellas se conducen de esta manera, dirigidos por su fe, por su devoción a los ídolos. Pero, bueno, la palabra nación también significa manada de animales, ¿no? Entonces, ahí está. Y también enjambre de langostas, significa esta palabra nación, enjambre de langostas. Y enjambre de langostas, es interesante que en Proverbios 30, versículo 27, se habla de las langostas. Se habla de algo positivo que tenemos que aprender de las langostas. Dice aquí, Proverbios 30, 27, dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, o sea, marchan en una alineación perfecta, ¿no? Pero lo que tenemos que rescatar de este versículo en relación con las naciones es que dice que las langostas no tienen rey. Y muchas de las naciones se comportan de esta manera, como si no tuvieran un gobernante por encima de ellos. Le pueden demostrar cierta lealtad al alcalde o al gobernador o al presidente, ¿de acuerdo? Pero hay un rey sobre todas las naciones que es Jesucristo, ¿sí? Y como las langostas no tienen rey, así las naciones se conducen también, como si no tuvieran a un rey gobernando sobre ellos. Y le dan su autoridad y le dan su poder a otras cosas, pero no al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este sentido, ¿sí? Manasés adoptó las prácticas pecaminosas, las abominaciones de todas las naciones. Ahora, del versículo 3 al versículo 9 y también el versículo 11 y el 16 describen en detalle los pecados abominables que Manasés copió a las naciones. Y esta lista que se da aquí es una lista en verdad espantosa, hermanos, de verdad. Vamos a leerla para que nos demos cuenta qué fue lo que en el reino de Manasés adoptó de las abominaciones de las naciones. O sea, esto lo copió de las naciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer del versículo 3 al versículo 9, después vamos a leer el 11 y luego el 16. Y dice aquí versículo 3, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Dice, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares. Este versículo 4 y 5 y también el 7 son versículos muy fuertes. ¿Por qué? Porque por lo que contienen, lo que dice aquí. Asimismo dice, edificó altares en la casa de Jehová, o sea, dentro de la casa de Dios. Dice, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén.
Dice, y edificó altares para todo el ejército del cielo, de los cielos, dice, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, dice, y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho, dice, en la casa, ¿de acuerdo?, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. Pero Manasés levantó altares dentro de la casa de Dios. Dice, y en Jerusalén, en la cual escogí de todas las tribus de Israel. Versículo 8. Dice, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, dice el versículo 9, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones. Las naciones, ¿sí?, que practicaban cosas abominables. Este rey, según el versículo 9, indujo a la nación que hicieran cosas aún más mal que las naciones. O sea, si las naciones estaban reprobadas delante de Dios, Manasés súper reprobado, ¿sí? Y Manasés los que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 11, dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, ¿sí?, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Qué tremendo. O sea, Manasés introdujo los demonios al reino. Versículo 16. Fuera de esto, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, en estos versículos encontramos todas las abominaciones que Manasés copió de las naciones y las introdujo en su reino. Y todas estas cosas son cosas muy, pero muy, pues muy fuertes, amados hermanos, lo que hizo este rey Ezequías. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, cómo pues Manasés nos dice el versículo 3, que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, Manasés se opuso a aquellas reformas que había hecho su padre. Acuérdense que él mandó quitar los lugares altos, hasta aquella serpiente de bronce, en fin, ¿de acuerdo? Y este hombre Manasés trajo de regreso la idolatría al pueblo de Judá. Entonces, esto nos muestra que el arrepentimiento y el avivamiento que se experimentó en los tiempos de su padre, de Ezequías, no fueron condiciones permanentes. O sea, eso se perdió a final de cuentas, ¿de acuerdo? Ahora él estaba haciendo otra vez lo opuesto. O sea, Ezequías limpió la casa de Dios y vemos que este rey introdujo ídolos a la casa de Dios. Este rey Manasés otra vez introdujo la idolatría en todo Judá y en toda Jerusalén, y su padre había limpiado completamente Jerusalén. Entonces, aquí encontramos un secreto interesante, hermanos. O sea que el hecho que en el tiempo del reinado de Ezequías, el pueblo hubiera experimentado arrepentimiento y un avivamiento, son condiciones que no son permanentes si no nos cuidamos. Porque ahora vemos que con su hijo Manasés hubo un retroceso terrible. Volvieron a aquellas prácticas pecaminosas. Entonces, el avivamiento que podemos experimentar hoy en día puede ser que en algún momento lo perdamos. ¿Por qué razón? Por descuidarnos delante de Dios, por retroceder a aquellas cosas de las cuales Dios ya nos limpió. Piensa de qué cosas Dios te ha limpiado. De muchas cosas nos ha limpiado a todos.
Entonces, si nosotros regresamos a aquellas prácticas pecaminosas de las cuales ya Jesucristo nos ha limpiado, ¿sí? Y retrocedemos otra vez, entonces esto solamente revela y muestra que tal vez aquel avivamiento que experimentamos en el Señor, pues ahora estamos retrocediendo y no es permanente. ¿Qué es lo que hace permanente que un cristiano esté avivado todo el tiempo? Su comunión con el Señor. O sea, mientras tú tengas comunión con Cristo todos los días, serás una persona avivada por el Señor. ¿Por qué? Porque tendrás algo del Señor que leíste, porque habrás tenido comunión con Él, con la palabra en las Escrituras, porque habrás meditado en alguna parte de la Escritura, y esto nos va a mantener vivos, ¿de acuerdo? Con un avivamiento para el Señor. O sea, el avivamiento lo experimentamos o lo tenemos que experimentar todos los días. Es un avivamiento continuo, no es algo que pues ya hoy fui avivado y esto me va a durar por muchos años. No, necesitamos contribuir para que ese avivamiento permanezca y no retrocedamos. Entonces, aquí estos dos reinos, el de Ezequías y Manasés, nos enseña esto. En Ezequías hubo una limpieza por parte de Dios. Dios limpió Jerusalén, limpió Judá, pero con Manasés hubo un retroceso. Se regresó a lo mismo, de hecho, atrás de Ezequías, a lo que experimentó Acaz. ¿Se acuerdan de ese rey? Todo lo que él hizo, lo limpió su hijo Ezequías, y luego otra vez Manasés retrocede a las prácticas de su abuelo. Bueno, entonces podemos ver esto. Este mismo versículo 3 nos dice que Manasés levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Entonces, este hombre no imitó la consagración de su padre, hizo todo lo contrario. Imitó a los peores reyes, imitó a Acab, al rey de Israel, ¿se acuerdan? El que tenía por esposa a Jezabel. ¿Por qué? Porque ellos pues adoraban a Acera y también a Baal. Y este hombre, dice aquí el versículo 3 también, que levantó altares a Baal y a la imagen de Acera. Entonces adoptó la misma adoración, ¿sí?, de Baal y de Acera, ¿sí?, que marcaron el reinado de Acab, el rey malvado también de Israel, con su esposa Jezabel. Y finalmente este versículo 3 nos dice que adoró a todo el ejército de los cielos, ¿de acuerdo? Rindió culto a aquellas cosas. Bueno, ¿qué es el ejército de los cielos? Pues se refiere a la astrología, hermanos, no a la astronomía, no son cosas iguales, a la astrología, es decir, pues comenzó a adorar a las estrellas y a los poderes de las estrellas, comenzó a adorar ese tipo de cosas. O sea, yo no sé si esto seguramente tiene que ver con los horóscopos, ¿no?, con el signo del zodiaco, y no sé si veía de pronto a la osa mayor y decía, oh, osa mayor, ¿no? Sal contra mis enemigos como la osa cuando le quitan sus cachorros, y defiéndeme de esta manera, oh osa mayor, ¿no? Bueno, no sabemos, pero este hombre se dio a la adoración del ejército de los cielos, le rindió culto, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre introdujo en su reino nuevas formas de idolatría. También trajo pues esta idolatría nueva a Judá. Entonces, en ese tiempo, recordemos que ya estaba emergiendo, así se dice así, ¿verdad?, el imperio de Babilonia, y estaba creciendo con una gran influencia Babilonia. Entonces, pues seguramente este rey Manasés sintió atracción especial por la adoración de aquellos de Babilonia, porque ellos adoraban precisamente el ejército de los cielos. Entonces, probablemente Manasés imitó de esa nación de Babilonia el adorar a las estrellas, al ejército de los cielos, y así lo hizo, ¿de acuerdo? Bueno, este hombre comenzó a practicar este tipo de cosas. En el versículo 4 nos dice que edificó, dice, altares en la casa de Jehová. Esto está muy fuerte, les digo. O sea, el que haya levantado altares en la casa de Dios, ahí en el mismo templo de Dios, en la casa de Dios, donde Dios había prometido permanecer con su nombre, este hombre introdujo altares en esta casa. Entonces, este hombre fue realmente muy malo, muy perverso.
y permitió la adoración a los ídolos en Judá, pero corrompió la adoración a Dios completamente, introdujo en la casa de Dios toda esta idolatría, no solamente ídolos raros y extraños, sino también al ejército de los cielos. Ahí introdujo la adoración a las estrellas, la adoración pues a las constelaciones seguramente, no sé si adoraba al sol y a la luna, pero al ejército de los cielos, a las estrellas, las introdujo en la casa de Dios. Entonces, este hombre corrompió la adoración verdadera a Dios, al único Dios. Introdujo en la casa de Dios una adoración extraña, ¿de acuerdo? Eso pasa mucho en la cristiandad, hermanos. Tenemos que decirlo con realidad. O sea, dentro de la casa de Dios se puede meter una adoración extraña. Yo no sé si sepan, seguramente sí, porque son cosas de pronto muy conocidas en la cristiandad, pero pueden existir lugares donde la alabanza y la adoración está inspirada en cosas del mismo mundo, ¿no? Donde es la misma música, el mismo ritmo de la música, solamente le cambian las letras de una canción pagana, pero la cantan. Y toda la gente no discierne este tipo de asuntos y se ponen ahí como muy contentos, ¿no? Por el ritmo de la música, por lo que quieras, ¿no? De hecho, hasta hay congregaciones donde pueden aún de manera abierta cantar canciones que no alaban a Cristo y que son canciones completamente que las escuchas en Radio Plata, ¿no? O en Lupe, ¿no? La estación de Guadalupe, e introducen este tipo de canciones. Entonces, esto es una adoración, se corrompe la adoración al Dios verdadero, hermanos. Se corrompe. La cristiandad está llena de estas prácticas en la actualidad. El convertir un lugar, un auditorio, como un tipo de discoteca, ¿sí? Para celebrar según a Cristo, pero Cristo ni siquiera está en ese lugar. Entonces, la adoración se puede llegar a corromper, amados hermanos, y es lo que estaba haciendo Manasés, introduciendo en la casa de Dios, ¿sí? Muchos ídolos, pero también, pues lo que estamos viendo aquí, esta adoración al ejército de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, y el versículo 7 afirma todavía más este asunto, dice que esta profanación del rey Manasés en la casa de Dios, dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. O sea, en la casa de Dios él introdujo una imagen y muchas imágenes y muchos ídolos. O sea, ¿esto qué representa? La corrupción de la adoración, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra adoración a Dios. Muy cuidadosos en nuestra adoración a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver que la Biblia nos presenta una corrupción en la adoración al Dios verdadero. Y aquí podemos ver que fue con la introducción a la casa de Dios de muchos ídolos y de esta imagen de Acera. Sabemos que Acera era una diosa cananea de la fertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la adoración a este ídolo estaba acompañado de la prostitución. Imagínense eso en la casa de Dios. O sea, era una abominación de las naciones que el rey Manasés copió e introdujo en el pueblo y en la casa de Dios. O sea, esto está muy fuerte, hermanos, muy, muy fuerte. Entonces, pues, está horrible, pero parece ser que la casa de Dios, Manasés la convirtió como en un antro de vicio. O sea, no que ahí se emborracharan, pero había prostitución. Está horrible. Eso lo introdujo este rey malvado. Esto que hizo Manasés, amados hermanos, versículo 4, 5 y 7, que nos habla de estos ídolos que él metió, edificó altares en la casa de Dios, ¿de acuerdo? Edificó altares para el ejército de los cielos en la casa de Dios y una imagen de acera en la casa de Dios.
Esto fue como un pequeño adelanto de lo que dijo Jesucristo en Mateo 24:15 de la abominación desoladora, porque esto era algo repugnante. Acuérdense la palabra abominación, lo que significa, ¿no? Significa eso precisamente. Abominación es algo repugnante, algo asqueroso que tiene que ver con la idolatría, y este hombre lo introdujo en la casa de Dios. Esto era como la abominación desoladora. O sea, imágenes, altares y adoración corrupta dentro de la casa de Dios. Este hombre de verdad que pecó en gran manera en contra de Dios al introducir todos estos pecados aquí dentro, amados hermanos. Qué tremendo. Bueno, entonces vemos esta situación. Ahora, dice aquí, pues, el versículo 4 y 5 nos hablan de cómo metió los ídolos. Y luego el versículo 6 nos dice que, pues, pasó a su hijo por fuego. Esto también está terrible lo que hizo. Pasar a su hijo por fuego, es decir, que lo sacrificó, hermanos. Sacrificó a uno de sus hijos, a un dios cananeo llamado Moloc. Ya hablamos en algún momento de ese ídolo. Y pues era la adoración a ese ídolo era presentando a niños vivos y los sacrificaban a ese dios horrible, a ese demonio, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre, estamos viendo todas las prácticas que copió de las naciones. Todo lo que copió de las naciones lo estaba practicando. Dice también aquí, hermanos, que se dio, el mismo versículo 6, dice que se dio a observar los tiempos, dice que fue agorero y dice que instituyó encantadores y adivinos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un agorero? Un agorero es alguien que practica la magia, la hechicería, la adivinación, y él se convirtió en un agorero. O sea, Manasés, el rey de Judá, ¿de acuerdo? Era una persona que practicaba la magia. Practicaba la magia, practicaba la hechicería, ¿sí? Y la adivinación. Y se entregó completamente a ese pecado. No solamente él, sino que él motivó a todo el pueblo, ¿de acuerdo? Para que hubiera más encantadores igual que él, más hechiceros como él, más adivinos, que más gente pudiera practicar la magia como él la estaba practicando. O sea, él introdujo eso y promovió estas prácticas dentro de todo su reino. Esto es algo espantoso, amados hermanos, porque miren, las naciones también promueven este tipo de cosas: la hechicería, la brujería, la adivinación, la hechicería, el encantamiento. Las naciones. Y este Manasés, ¿sí?, copió las abominaciones de las naciones. Es algo de aquello que la iglesia de Jesucristo se debe de guardar. Una vez estuve en una reunión de una iglesia cristiana donde enfrente de muchos pastores estaban haciendo una brujería y nadie se dio cuenta. A mí no me checó, la verdad. No digo que yo soy súper espiritual, o que no sé qué cosa, pero era tan claro, hermanos, que estaban haciendo una brujería en una reunión de iglesia. Una persona que comenzó a hacer ahí algunas cosas con sal, con unas canastas y no sé qué tanto rollo, y todo relacionándolo con el dinero. Pero estaba practicando como una brujería, un hechizo, algo raro que no está ni en la Biblia, hermanos. Pero todos estaban cautivados ahí por lo que estaba pasando, y eran puros pastores. Todos eran pastores. Ninguno se pudo dar cuenta de lo que estaba pasando. Bueno, yo sí me di cuenta. Y el hermano que me invitó a esa reunión, pues me preguntó, me dice: oye, ¿y cómo viste todo este asunto? Y le expliqué: pues yo vi esto y esto, ¿cómo ves tú? Y ya los hice pensar. Y pudieron darse cuenta que sí, se estaba practicando enfrente de nuestros propios ojos, en una iglesia cristiana, ¿sí?,
enfrente de muchos pastores una brujería. Entonces, esto también puede llegar a la iglesia. Hay muchas cosas que de pronto la cristiandad practica y sí son cosas muy extrañas. Pero bueno, aquí podemos ver, amados hermanos, que este rey, sí, pues se convirtió prácticamente en un hechicero, en un brujo. O sea, él practicaba la hechicería, la adivinación y la magia. Y también pues persuadió a todo el pueblo a que también fueran encantadores y adivinos igual que él. Entonces esto fue terrible, fue muy terrible lo que este rey estaba practicando. Y bueno, aquí podemos ver cómo este hombre, dice el versículo 11, que las abominaciones que él introdujo en el pueblo, ¿sí?, fueron mucho más que la de otros pueblos, y citan los amorreos. Entonces vemos esto, y aparte nos dice el versículo 16 que este fue un hombre, Manasés, que derramó mucha sangre inocente. Es decir, la Nueva Traducción Viviente dice que asesinó a mucha gente inocente. Asesinó a mucha gente inocente, y dice que llenó Jerusalén de sangre inocente. O sea, era un asesino. Entonces, imagínense este rey, 55 años reinando. Preferimos a Gustavo Díaz Ordaz. Imagínense 55 años donde este rey asesinó derramando sangre inocente, sacrificó a su hijo a Moloc, ¿sí?, donde la casa de Dios fue ultrajada porque este rey introdujo altares a muchos ídolos, al ejército de los cielos, y levantó una imagen de acera en la casa de Dios, donde Dios había dicho: yo pondré mi nombre en esta casa para siempre. Este hombre estaba profanando la casa de Dios con las abominaciones de las naciones. Profanó la casa de Dios. La casa de Dios no tiene que ser profanada, hermanos, por prácticas extrañas, por prácticas raras. No debe de ser profanada. Introducir cosas extrañas que no tienen que ver con la palabra de Dios, debemos de ser muy cuidadosos en eso y no introducir en la casa de Dios cosas que no estén en su palabra, cosas que Dios no busque. Entonces, vemos que este rey pues era en extremo malvado, 55 años de su reino así, derramando sangre inocente, asesinando a mucha gente inocente, introduciendo la idolatría, la adoración al ejército de los cielos, ¿sí?, o sea, a las estrellas y a los horóscopos y todo este tipo de cosas, a Baal, a Acera, en fin, sacrificando a su hijo. Bueno, aquí cita uno, ¿sí?, lo sacrificó a Moloc, otro ídolo, otro demonio espantoso de los cananeos. Entonces, este hombre, su reino fue así espantoso. Ahora, lo que quiero resaltar de todo esto que hemos visto, del versículo principalmente del 3 al 9, donde se describe la lista de todas sus abominaciones, ¿de acuerdo?, es que él las copió, amados hermanos, de las naciones. Dice aquí el versículo 2, según las abominaciones de las naciones. Entonces, este hombre copió las prácticas de las naciones. ¿Y qué es lo que copió? Pues principalmente la idolatría. Dios va a ajustar cuentas con las naciones, hermanos. En Mateo 25 se habla de que cuando Jesucristo se siente en su trono de gloria, dice que se presentarán delante de las naciones y va a juzgar a cada nación. Va a separar a las ovejas de los cabritos, pero Dios, Jesucristo, se va a encargar de juzgar a las naciones, porque las naciones, amados hermanos, las naciones están llenas de idolatría. Y como las naciones están llenas de idolatría, ¿sí?, aquí vemos que Manasés adoptó esas prácticas abominables de las naciones, la idolatría. Y Dios, amados hermanos, pues detesta eso de las naciones. Fíjense, en el Salmo 135:15 se nos habla de la idolatría de las naciones. Dice, los ídolos de las naciones, ¿sí?, no habla de una nación, dice, de las naciones, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Dios no le agrada la idolatría. Y Manasés introdujo las abominaciones de las naciones. Ahora,
¿por qué nosotros debemos de cuidarnos de no introducir las cosas de las naciones, las abominaciones de las naciones a la casa de Dios, a la iglesia? Porque Dios está enojado contra las naciones. O sea, Dios está molesto con los países. Pensemos en nuestra nación. ¿Dios estará muy contento? Dirá, ay, México lindo y querido. Dirá, o sea, Dios está molesto con las naciones. Ya leímos el Salmo 135:15. Los ídolos de las naciones son oro y son plata, obra de manos de hombres. Y esta nación está repleta de idolatría. No solamente esta nación, hay muchas naciones así, ¿de acuerdo? Pero entonces Dios no está contento con las naciones. Leamos un versículo donde se nos dice esto. Dice Isaías capítulo 34. Voy a leer versículo 1 y 2. Isaías 34, versículos 1 y 2. Dice, acérquense naciones. De hecho, todo el capítulo es un mensaje para las naciones, de este Isaías 34. Pero dice el 1 y 2, acérquense naciones, júntense para oír, ustedes pueblos, escuchen. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿De acuerdo? Fíjense, esto de todo lo que produce no se refiere a las plantas y a los arbolitos y los árboles frutales, ¿sí? Que producen pues sus frutas, no, sino está hablando aquí Dios, a ver, naciones y pueblos, reúnanse, escuchen lo que voy a tener que decir, el mundo escuche y todo lo que produce. O sea, el mundo, ¿qué es lo que produce? Aquí se refiere a lo que produce el mundo. El mundo produce pura depravación, puro pecado, pura abominación, lo que produce el mundo. Y Dios está aún convocando a lo que el mundo con su pecado está produciendo. Dice, a ver, escúchenme naciones, júntense la tierra, lo que hay en el mundo y lo que el mundo produce. El mundo es el sistema que abarca en la tierra, que está en la tierra. Y el sistema es pecaminoso. Y lo que produce esto, lo que brota del sistema del mundo, es lo que Dios dice, a ver, todo lo que produce, ¿sí? Quiero que se congreguen para que me escuchen y para que pues, me oigan, para que pongan atención. Y dice el versículo 2, dice, porque Jehová está airado contra las naciones. Dios está enojado con las naciones, hermanos, por lo que producen las naciones. Las naciones producen, porque recordemos que las naciones, amados hermanos, están bajo el engaño de Satanás. O sea, eso no lo podemos perder de vista. Las naciones del mundo completas, todas, absolutamente todas, aún nuestro México lindo y querido, ¿sí? Está bajo la influencia de Satanás. No me creen, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 20 para que veamos cómo las naciones son presa de Satanás. Y ahí en Apocalipsis 20 se nos dice de una manera muy clara esto, rápidamente. Dice Apocalipsis 20, déjenles digo los versículos, que esto no lo tengo apuntado. Dice el versículo 3. Bueno, voy a leer el 2 también para que sepamos de quién se habla. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces, Satanás engaña a las naciones, hermanos. ¿De acuerdo? Y luego dice, versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones. ¿De acuerdo? Y podemos ver esto. Y luego el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Pero Satanás es especialista en mentirle y en engañar a las naciones, hermanos. Entonces Manasés adoptó las abominaciones de las naciones. Y podemos ver que Dios está enojado con las naciones. ¿De acuerdo? Bueno, si regresamos otra vez a Isaías 34, nos dice que
lo que el mundo produce es algo con lo que Dios está muy molesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que produce el mundo son puras cosas pecaminosas. ¿Qué produce el sistema del mundo, hermanos? ¿Qué cosa buena produce el sistema del mundo? Podremos decir, no, pues, no sé, ¿qué podemos decir que el sistema del mundo produce de bueno? Años atrás podríamos decir, pues tal vez la educación, pero la educación ya está más corrompida que nada. Las instituciones que podemos decir, ay, pues cómo amábamos esto y aquello, pero las instituciones también están corrompidas, son parte de las naciones, amados hermanos, y están bajo el engaño del maligno también. Entonces, en el sistema del mundo, lo que produce, lo que brota del sistema del mundo, ¿qué es para la satisfacción y el agrado de Dios? Nada, hermanos. Entonces, por eso Dios está irado contra las naciones. Y luego dice, e indignado contra todo el ejército de ellas. También hay un asunto pendiente con los ejércitos. El ejército de muchas naciones son ejércitos terribles. Del nuestro se hablan cosas espantosas. Y los que están bajo el poder protegen a gente maligna que está en el ejército. Recordemos lo de Ayotzinapa, de esos jóvenes, ¿no? Todo el mundo lo sabe, tuvieron que ver muchos militares. El ejército de nuestro país que está para proteger al pueblo. Pero vemos que, y no hace muchos días, ¿no? Muchos de ellos que estaban encerrados, apenas en esta semana creo, los liberaron. Y así, y hemos visto, ¿no?, noticias en ese sentido en nuestro país. Ahora, en otros países, hermanos, el ejército maravilloso de Estados Unidos, en Afganistán, en aquellos lugares donde quiere establecer un régimen justo, ¿sí?, con todos sus pobladores, los militares son espantosos, hermanos. Hacen cosas terribles. Dios tiene un ajuste, está indignado con los ejércitos de las naciones. Aquí lo dice Isaías. ¿Por qué? Porque se han dado a hacer barbaridad y media. Muchos de ellos. Esa es la verdad. Yo tuve un amigo que él estuvo algunos años en el ejército y él nos contaba muchas prácticas que hacían. Él nos lo contaba de cotorreo, ay, pues hacemos esto y aquello y allá, pero ya pensándolo ahorita digo, órale, estaban muy feos, estaban horribles muchas cosas que hacían. Bueno, entonces Dios está molesto con las naciones. ¿Por qué? Por todo lo que produce el sistema del mundo y por sus ejércitos también y sus gobernantes. Vamos a un versículo más. Este versículo está muy fuerte también. Para variar ya se me acabó el tiempo, pero solamente quiero leer 2 versículos y terminamos por hoy. Isaías 49:7. Este versículo está muy fuerte también, pero nos revela por qué Dios está molesto con las naciones. Isaías 49:7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. ¿Qué significa abominado en este versículo? Alguien que es aborrecible, o sea, alguien que aborrece en las naciones, alguien que las naciones detestan. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo es el abominado de las naciones, es decir, es el personaje el cual es objeto, amado hermano, de que las naciones aborrecen y detestan. Las naciones aborrecen y detestan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces creen que Dios puede estar contento con las naciones si las naciones aborrecen, abominan al amado de Dios, a Jesucristo? Jesucristo para las naciones es el menospreciado de alma. O sea, las naciones sienten un menosprecio en su alma, en sus pensamientos, en sus sentimientos en relación a Jesucristo, y Jesucristo es la persona que detestan las naciones. Muchas naciones detestan, muchos habitantes de las naciones detestan a Jesucristo. Bueno, aquí Isaías nos está revelando por qué Dios también está molesto con las naciones, porque para las naciones, para muchos habitantes de los pueblos, de las ciudades, de las naciones,
Jesucristo es objeto de aborrecimiento. Aborrecen a Jesús. Y más en estos tiempos, hermanos. En estos tiempos, de manera abierta, se aborrece a Jesucristo. Pueden permitir cualquier otra cosa, pero Jesucristo no. Jesús, no me digas nada. Hay gente que abiertamente manifiesta su aborrecimiento a Jesucristo. Veamos los movimientos que se están levantando, no en una nación, sino en todas las naciones, en contra de Jesucristo. Y Jesucristo podría decir, pues yo qué les he hecho al movimiento feminista, yo qué les he hecho. Por estar de loca estás embarazada, pero ¿yo qué? Y ahora estás en contra mía, ¿yo qué te he hecho? Pero estos movimientos de las feministas, ¿sí?, aborrecen a Jesucristo. Jesucristo es el abominado de las naciones, amados hermanos. Aquel que las naciones aborrecen y detestan. Solamente estoy citando un ejemplo, ese movimiento feminista. Les he hablado de muchas de sus marchas donde han hecho representaciones de María abortando a Jesucristo. Y muchas manifestaciones donde dicen, María, vuélvete feminista y aborta a Jesús. Y donde van marchando, ¿qué tiene que ver Cristo con sus movimientos? ¿Qué tiene que ver Cristo con sus pensamientos infernales y diabólicos? Y van marchando y agarran una Biblia y arrancan las hojas de la Biblia y las pisan y comienzan a pisotearlas. O sea, ¿qué tienen contra Jesucristo? ¿Por qué lo aborrecen tanto? ¿Qué les ha hecho? Pero estos movimientos y muchos otros que conocemos están en contra de Jesucristo, porque Jesucristo es el abominado de las naciones, es decir, aquel que las naciones aborrecen. Las naciones aborrecen. ¿Y qué tal este otro movimiento, el LGTB? Otro movimiento que abiertamente expresa su aborrecimiento a Jesucristo. No se dan cuenta, pero ellos están cumpliendo esta palabra de Isaías 49:7, porque para todos ellos Jesucristo es el abominado de las naciones. Qué tremendo. Pero para nosotros no tiene que ser así. Por eso esto debe de llenarnos, no sé, esto, amados hermanos, de que las naciones consideren a Jesucristo alguien detestable, alguien objeto de su aborrecimiento. No sé, debe de tocar nuestro corazón y decir, Señor, las naciones te aborrecen, pero nosotros, tu iglesia, te amamos. Señor, te amo, te amamos, Señor, te amamos, queremos seguir contigo, queremos ser fieles hasta la muerte, queremos ser leales para ti, queremos amar lo que tú amas, queremos pensar como tú piensas, queremos, Señor, pues acabar la meta, pelear la batalla, llegar a la meta del supremo llamamiento. Señor, queremos dar nuestra vida por ti. Las naciones te aborrecen, pero nosotros te amamos. Eres la piedra que los edificadores desecharon, pero para nosotros eres una piedra escogida y preciosa, como para el Padre, también para nosotros. Eres una piedra especial y te amamos, Jesús. Qué diferente, hermanos. Eso que está pasando con las naciones, pues tiene que ser algo que a nosotros conmueva nuestro corazón y decir, Señor, te amamos. Qué bueno es decirle al Señor que le amamos. Y por último, o sea, estoy cortando así feo esto, pero bueno, Apocalipsis 11:18, la primera parte, bueno, este capítulo 11 nos habla del regreso de Cristo, el sonar de la séptima trompeta, y el versículo 18 dice, y se airaron las naciones, es decir, las naciones se enfurecieron. Ante la venida de Cristo se van a enojar las naciones. ¡Ay! Este abominado de las naciones. Entonces la venida de Cristo será aborrecimiento para muchos, para muchas naciones, pero para sus santos, amados hermanos, será una gran bendición. Para nosotros será otra cosa completamente diferente. Entonces podemos ver, hermanos, cómo pues las naciones pues aborrecen a Jesucristo. Por eso Dios pues está molesto con las naciones, porque las naciones aborrecen a su Hijo, pero su iglesia, nosotros le amamos.
Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar, pues primero Dios el domingo, hablando un poquito más de esto que hizo Manasés. Adoptó las abominaciones de las naciones y vemos que las naciones aborrecen a Jesucristo. ¿Por qué no le decimos que lo amamos, hermanos? Vamos a decirle al Señor que lo amamos. Señor Jesús, pues las naciones te aborrecen, eres el abominado de las naciones, Señor, el menospreciado de alma, Señor, pero aquí estamos nosotros, tu iglesia, y nosotros te amamos, Señor. Te lo decimos, Señor, abrimos nuestra boca, Señor, para confesar con nuestros labios que tú eres el Señor y que te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Queremos seguir adelante contigo, no queremos retroceder en nuestra vida, no queremos estancarnos tampoco, no queremos, Señor, pues dejar de amarte, Señor, y te amamos porque tú nos has amado a nosotros primero. Y el amor del Padre para con nosotros ha sido que nosotros, estando muertos, diste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida. Gracias por Cristo nuestro Señor. Oh Jesucristo, te amamos aunque no te hemos visto, pero te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Oh Señor, las naciones te aborrecen, las naciones te detestan. Hay muchos movimientos que expresan abiertamente, Señor, su rechazo hacia ti. Oh Señor, aún naciones enteras, Señor, con la justificación de la modernidad, Señor, están haciéndote a un lado. Pero nosotros, tu iglesia, te decimos que te amamos. Aquí estamos, Señor. Te amamos, oh Jesús. Te amamos, oh Jesús. Eres la piedra que los edificadores rechazaron, Señor, pero has venido a ser la cabeza del ángulo, una piedra escogida y preciosa. Oh Jesús, eres precioso, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios. Oh Jesucristo, te amamos, Señor, te amamos. Te amamos y aquí estamos, Señor, delante de ti. Te amamos, Señor. Oh, Señor, eres tan amable. Señor, tú eres todo amable, Señor. Te amamos. Oh, Señor, rendimos nuestra vida delante de ti. Rendimos nuestro ser delante de ti, Señor, porque tú nos has amado a nosotros primero. Oh, Señor, tu bandera sobre nosotros ha sido amor. Dios es amor, dice tu palabra. Vean cuál amor nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Oh Padre, te amamos. Jesucristo, te amamos. Precioso Espíritu de Dios, te amamos. Oh Dios, te amamos, te amamos. Te amamos, Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te amamos, te amamos. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu, Señor. Satura nuestro cuerpo, satura nuestra alma, nuestro espíritu con tu presencia. Te amamos, Señor. Eres el abominado de las naciones, pero para nosotros, Señor, eres el deseado, Señor, el deseado de las naciones, Jesucristo. Oh Señor, te amamos, Jesús, te amamos, Cristo. Oh Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Oh Señor, oh Señor Jesús, Jesús. Oh Cristo, te amamos, Jesús, te amamos. Mi iglesia te ama. Nos rendimos delante de ti, Jesús, aleluya. Amén. Te amo, te amamos, porque eres mi Señor. Te amo, porque eres mi Señor.
Cristo Emmanuel, el Rey que pronto vendrá. Cristo Emmanuel, el Rey que pronto vendrá, el Rey que pronto vendrá, el Rey que pronto vendrá. Cristo Emmanuel, el Rey que pronto vendrá, el Rey que pronto vendrá, el Rey que pronto vendrá. Oh, te amo, porque eres mi Señor. Te amo, porque eres mi Señor. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Una vez más, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. 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 Cristo, príncipe de paz, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Amén, declaramos que solo tú eres Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. Amén, lo declaramos a las naciones. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él.
otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Solo tú eres Dios, Señor. No hay otro Dios, solo Yahvé, su Hijo es Jesús. Y Él es el Rey, Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada ni nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vamos a decirle por última vez: te amo. Te amo, te amo, porque eres mi Señor. Te amo, te amo. Tú eres nuestro Señor, Jesús. Eres mi Señor, Cristo. Señor, tú vienes pronto. El Rey que pronto. He aquí Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y toda lengua confesará que solo tú eres Dios. El Rey que pronto vendrá. Sí, Señor, gracias. Te amamos. Declaramos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay nadie como tú.